Eso es bien importante. Bien, vamos en la temática que tenemos, hay una definición de qué es delegar la autoridad. Primeramente, ¿qué es delegar? Dice, es un proceso por el cual se le asigna a un colaborador la realización de una determinada actividad o cumplimiento de objetivos, otorgándole la autoridad necesaria, pero reteniendo a la vez la responsabilidad de los resultados. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que tomar ese tipo de decisiones? El delegar a alguien y darle autoridad, hazlo, adelante. Toma tu libertad siempre y cuando conozcamos a la persona, pero también es importante que yo me quede con la responsabilidad. Alguien me dice, ¿sabe qué? Vamos a conseguir el coco. Y yo le digo al hermano de Rubiel, ¿sabes qué? Véanlo. Tienes la autoridad para ir y conseguirlo. Pero al final de cuentas yo no me desprendo de la responsabilidad que tengo. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, porque lo hemos hecho. Hermano Rubiel, te encargas de la alabanza. Amén. Tienes la autoridad para trabajarlo. La autoridad te da cierta libertad para poder desarrollar esa actividad. Pero al final de cuentas, sigo teniendo la responsabilidad también yo. Entonces, ese es un concepto de delegar. La definición también tiene que ver con cuando una persona de una cierta jurisdicción comparte esa autoridad. ¿Cuándo se debe delegar la autoridad? La delegación de autoridad es necesaria, en primer lugar, con el fin de quitar gran parte de las tareas del pastor general, dejando solo las más relevantes. Hay actividades que tenemos que delegar, actividades que tenemos que dejarles a otros. ¿Para qué? Para que pues también ellos vayan creciendo. Hay muchas razones por las cuales tenemos que delegar. ¿Cuál es el objeto de delegar? Dice, delegar implica reconocer la valía profesional de los colaboradores en los que se depositan nuevas responsabilidades, que ven reconocido de este modo su compromiso con la iglesia. Es por ello que la delegación puede ser un poderoso estímulo para que los colaboradores, como una forma de favorecer la promoción interna. A veces es difícil ganarse la confianza de los demás o confiar en los demás. Sin embargo, escuchábamos la ponencia de nuestra hermana Carolina y decía que pues la eficiencia, la eficacia implica también la preparación de nuevos líderes potenciales, sobre todo productivos. Y yo creo que ahí está la clave del éxito. Saber delegar es cuando yo preparo gente, preparo un legado, tengo un semillero de líderes que tienen la capacidad, que tienen la entereza, la logística y todo lo necesario para poder cumplir con una tarea. Y entonces por ello es importante la promoción interna de cada uno de los integrantes y colaboradores sobre todo. Los colaboradores, ¿cuántas veces nosotros como líderes hemos preparado a personas creyendo que tienen un potencial como líder y terminan decepcionándonos? Entonces aquí hay que ir trabajando en esa área. ¿Cómo un líder debe delegar? Dice, saber delegar de responsabilidades forma parte de las habilidades imprescindibles de un buen líder. Y para eso es fundamental ser asertivo, es decir, expresar con claridad a las personas que colaboran en la iglesia qué es lo que se espera de ellas y cuáles son las tareas que deben realizarse para cumplir los objetivos. Esta es parte. Un buen líder es asertivo, sabe qué es lo que quiere que hagan los demás, sabe transmitir el liderazgo, sabe indicarle a los demás cuándo, cómo, dónde, y eso al que le estamos delegando la autoridad les da la posibilidad de tomar buenas y sabias decisiones. Entonces es importante que nosotros como líderes, como pastores, como aquí hay ministros también, tengamos la certeza de cuándo, cómo, dónde, por qué tenemos que delegar, tomar la decisión de, no siempre tenemos que hacerlo todos nosotros. Delegar la autoridad es siempre necesario. ¿Cuáles son las ventajas de la delegación de autoridad? El propósito de delegar autoridad es garantizar productividad, sobre todo, la eficiencia y la eficacia. Y cuando se realiza con prudencia, este proceso puede beneficiarnos
a nosotros mismos, a nuestros colaboradores y a la iglesia en su conjunto a través de. Bueno, entonces yo creo que sí. Llega el momento, hace un rato venía platicando con mi esposa y creo que el grupo de Copam tiene un proceso. Llega el momento en que tenemos que empezar a delegar las responsabilidades. Se tiene que cumplir un tiempo y empezar. O sea, nosotros no somos eternos y tenemos que empezar a depositar la confianza en alguien más y que se gane alguien más la confianza de los demás para poder ser un buen líder y de esa manera delegar la autoridad. Y créanme que el grupo de Copam ha funcionado de esa manera porque hay tareas diferentes y cada tarea la desempeñan de una manera autónoma porque creemos en las personas, porque hemos creído en el liderazgo de las personas sin cuestionar, y eso les ha permitido también ir creciendo en forma personal. Pero hay productividad, hay eficiencia y hay eficacia. Productividad incrementada permite a los colaboradores completar el trabajo más rápido, ya que las tareas se distribuyen entre un grupo de personas en lugar que una sola persona complete todos los pasos necesarios. Eso es real. A veces el pastor no es todólogo. Sí sabemos de todas las cosas de la iglesia, pero es importante descargar cierta autoridad de los demás y ciertas responsabilidades. Continuidad: si estamos ocupados en otras tareas o estamos ausentes del trabajo, entre otros colaboradores pueden completar algunas o todas las tareas para garantizar la productividad y la eficiencia continua. Si no lo ha hecho, yo creo que es el tiempo en que tiene que delegar la autoridad. Si no hay, hermano, es que de verdad no encuentro a quién dejarle el departamento de los niños, el de los jóvenes, el departamento de la música, no tengo. Entonces es el tiempo de empezar a preparar gente también. O sea, empezar a preparar la gente que creamos necesaria para poder cumplir con esas tareas. Entonces, da continuidad. Es que no quieren, pero bueno, sí deben de querer. El desarrollo del colaborador. Cuando delegamos tareas en los miembros del equipo, los colaboradores tienen la oportunidad de mejorar sus habilidades y demostrar sus capacidades en un área específica, como el liderazgo y las habilidades interpersonales. Esto es bien importante. Lo importante es que si no les damos la oportunidad de empezar a practicar antes de delegar una autoridad total, si no le damos la oportunidad de empezar a practicar su liderazgo, a empezar a practicar, entonces nunca va a ir creciendo. Entonces aquí nos dice que es importante que el desarrollo del colaborador se hace a través de la práctica. Y eso yo creo que en todas las áreas, cuánta gente se ha posicionado como líder y simplemente fracasa porque pues, no tiene todas las habilidades y no tiene aquí algo importante, las habilidades interpersonales. ¿Qué aprendimos de la ponencia anterior? El tener buenas relaciones. El tener buenas relaciones abren puertas. ¿Por qué podemos ocupar este lugar? No nos costó nada. Cuando quiera ocuparlo, pastor, ahí está a su disposición. Quiere todas las salas, quiere esa sala. ¿Por qué? Porque tenemos esa oportunidad. Tenemos esa relación interpersonal con los demás. ¿Por qué podemos trabajar con otras fundaciones, World Vision y otras fundaciones? No voy a mencionarlas, pero Samaritan, Sociedad Bíblica, está el proyecto de Timoteo. ¿Por qué podemos participar en otras alianzas? Porque existe ese don, es un don que se debe tener, de buscar la interpersonalidad, siempre siendo humilde ante todo. Y yo creo que un colaborador debe ser así. Aquel que quiere tener autoridad debe tener primero el don de servir. ¿Amén? Amén. Bueno, hay que motivar a los colaboradores. Motivación de colaborador. Los empleados o colaboradores pueden estar más motivados a rendir al máximo cuando se les confía nuevas responsabilidades. Todos tienen capacidades, mis hermanos. De una de otra manera, todos tienen habilidades. Estamos en un mundo, en un ámbito donde todos están llamados a servir. ¿Cuántas veces vemos gente que está sentada ahí y lleva 2, 3 años sentada
falta buscarle el área o encontrar el área donde puede ser útil. Falta encontrarle. Entonces, esa es parte, hay que motivarlos, hay que darle la oportunidad. Siempre dirige el mismo, siempre canta el mismo, siempre, y bueno, oportunidad de crecimiento profesional. Cuando nosotros delegamos la autoridad, le damos a otros la oportunidad de crecer, le damos a otros la oportunidad y un crecimiento profesional. Cuando hablamos de profesionales que hagan las cosas bien, con excelencia, con eficiencia productiva, con eficacia, y decimos nosotros rapidito y de buen modo. La delegación de autoridad a los líderes o colaboradores del nivel inferior les proporciona la experiencia y el desarrollo de habilidades necesarias para posibles promociones dentro de la organización de la iglesia. Cuando no sé si alguno, yo creo que mi hermano Neftalí, mi hermano Álvaro, mi hermano Noé, cuando tenemos que decidir posicionar a alguien como pastor para una nueva iglesia, para una nueva congregación, sometemos a un escrutinio bien complicado y tomar una decisión, primeramente que sea de Dios y luego ver la experiencia que tiene la persona que se va a quedar a cargo, porque es una responsabilidad muy enorme, pero solamente así va a poder crecer, experimentando, equivocándose y sobre todo, dijimos hace un rato, dándole acompañamiento. O sea, yo le estoy delegando la autoridad sobre cierta área, pero yo sigo siendo el responsable. Entonces yo tengo que estar haciendo rendición de cuentas y pidiendo cuentas a ese al cual he delegado la autoridad. Las formas de delegación de autoridad. Hay varias formas de transferir responsabilidades según las necesidades del lugar de trabajo. Podemos utilizar los siguientes tipos de delegación de autoridad para asignar tareas a uno o a varios miembros del equipo de la iglesia. Y luego habla de departamentos. Dice, podemos delegar la supervisión o tareas de un departamento en particular a otro colaborador. Por ejemplo, departamento de jóvenes, de niños, de mujeres, educación cristiana. Y si hablamos del pastor, podría delegar la autoridad. Entonces, hay hermanos, yo quiero ser la hermana del talento. Amén, ya se queda la hermana del talento. Ya creció con la hermana del talento. A mí me gusta hacer el aseo. O sea, hay que aprovechar ese potencial que tienen y esa disposición que tienen las personas, los hermanos, para poder desarrollar ciertas tareas y sobre todo departamentos. Si en el templo, en la iglesia tenemos a alguien que es del magisterio, pues eso es buena para los niños. Entonces vamos a ocupar ese potencial que tiene. Si hay alguien, o sea, todo lo que tenemos en la iglesia son personas que los podemos utilizar en algunos departamentos. Experimente, pero siempre dando acompañamiento. Cuando delegamos la autoridad, tenemos que dar acompañamiento. La exhortación va acompañada de una enseñanza. Entonces, primero enséñales. No puedes pedir cuentas cuando no les has enseñado. Podemos asignar a un colaborador o a un grupo de colaboradores para completar un proyecto específico de principio a fin. Toma de decisiones ahí, ven. De principio a fin, o sea, te encargas de esta tarea. Tú empiezas con este proyecto y lo terminas. ¿Cuántos proyectos en la iglesia se han quedado sin empezar? ¿Y cuántos se quedaron a medias? ¿Y cuántos faltan por completar? Mi hermano Ray viene ahorita de una capacitación, de un proyecto que se llama Timoteo, muy fuerte, muy pesado. El reto es terminarlo. Entonces, el delegar la autoridad va después a los Timoteos, a los Titos, y ahorita el hermano ya no se llama Raimundo, se llama Pablo. Es un Pablo. Todos los Pablos enseñan a los Timoteos, y los Timoteos enseñan a los Titos, y los Titos a los demás. Entonces, yo no sé, yo creo que ya va por Tito, ¿verdad? Ya tiene Titos que ya están capacitados para poder desarrollar el trabajo. Y después esos Titos se convierten en Timoteos, y los Timoteos se convierten en Pablos. Y Pablo, hasta ahí. Ya no pueden seguir al siguiente nivel, ¿verdad? Pero bueno, entonces, eso es bien importante. Entonces, tenemos que tener Timoteos.
tenemos que tener titos, y de los demás que apenas van a ingresar a esas filas, pero hágalo. Eso es éxito para la iglesia. Hágalo. Delegue nosotros lo hemos visto. Y aquí tenemos algunos líderes de la iglesia, algunos pastores de la iglesia, a cuales se les ha conferido esa autoridad y ellos han desarrollado la autoridad. Ellos a su vez tienen otros que, ¿por qué pueden estar aquí? Porque alguien está haciendo allá el servicio. Alguien está encargado allá están los titos. Pero bueno, hay que hacerlo. Amén. Amén, así es. Y bueno, ¿cómo llevar a cabo la delegación de autoridad? Dice, la delegación de autoridad exitosa requiere de expectativas claramente definidas, seguimiento del proceso y evaluación de los resultados. Sigamos los siguientes pasos para delegar autoridad de manera eficaz. O sea, ¿qué expectativas? ¿Qué esperas? Siempre es importante decirle a aquella persona al cual le delegamos la autoridad, yo espero mucho de ti. O sea, primero empoderarlo ya, amén de que ya tiene la habilidad, de que ya tiene ese deseo de servir, la habilidad, el deseo, el querer y el poder y el querer hacer. Entonces empoderarlo animándole. Y bueno, dice, asignar tareas. Elijamos al colaborador o colaboradores a quienes se asignará la tarea para alinear el alcance de los proyectos locales con un colaborador o equipos de colaboradores con la experiencia requerida para completarlos. A ver, lo leí muy rápido. ¿Qué significa eso? Traducido al español. Si en la iglesia hay gente que ya tiene habilidades para cierta área, pues vamos a hacerlo acompañar con alguien que apenas está empezando, para que también él vaya adquiriendo experiencias. Yo tengo en la iglesia a alguien que le gusta tocar, que toca, ya es al director de alabanza, le voy a poner a alguien que vaya aprendiendo y a su momento él se va a quedar en lugar del otro. Entonces, pero es así, con alguien que ya tiene experiencia, llevar a alguien que apenas quiere empezar a hacer ese tipo de actividades. Si no lo hacemos, si nunca delegamos ese tipo de responsabilidades o autoridad, pues se va acabando. Es un semillero. La iglesia es un semillero de habilidades porque y sobre todo no podemos mencionar que hay debilidades. Decía la hermana, no son debilidades, son áreas de oportunidad para crecer, para trabajar en ellas. Es que la verdad el hermano no le gusta orar. En la iglesia hay gente que no le gusta orar. Bueno, es un área de oportunidad. Oiga, póngase a orar y que enseñar a trabajar en esa área. Nosotros como líderes, trabajar en esa área. Es que la verdad a él no le gusta esto. Es algo que tenemos que trabajar. Todas las debilidades, si no se trabajan en las debilidades, se convierten en amenazas. Y las amenazas siempre dividen, coaccionan, restan las amenazas. Y en una amenaza a veces para las personas, para la iglesia, son amenazas pues, para el grupo y bueno, son las que terminan yéndose. ¿Por qué? Porque no se les dio un lugar. O dividiendo. Sí, porque precisamente eso, cuando existen debilidades y no las convertimos en fortalezas, se convierten en amenazas. Y entonces ahí son los que terminan dividiendo la iglesia, terminan coaccionando y bueno, o terminan yéndose y se van con un malestar, se van frustrados. ¿Por qué? Por muchas razones. Entonces, nosotros a esos que pensamos que tienen potencial para líderes, hay que tratarlos, hay que cuidarlos y sobre todo que tengan ellos también la oportunidad de servir, asignando tareas las cuales podamos. Si en lo poco son fieles, en lo demás lo podemos ir poniendo. ¿Ven? Si en lo poco son fieles, podemos ir dándoles más responsabilidades. Establece expectativas claras. Comuniquemos las tareas que están asignados al colaborador o colaboradores. Detallemos sus expectativas y establezcamos fechas límite para cualquier tarea urgente. Aclarar las expectativas al principio proporciona la orientación que necesitan para comenzar el trabajo de inmediato y completarlo de manera correcta y de manera eficiente. Yo creo que aquí está bien claro. O sea, esto es lo que quiero que hagas, esto lo vas a hacer, tienes de aquí al 25 poner fechas, poner
25 de diciembre, la hermana, a mí está el 25 de diciembre, está bien. Pongan las fechas de acuerdo al proyecto, de acuerdo hay proyectos a corto plazo, proyectos a largo plazo y proyectos que deben estar trabajándose siempre. Y a esos proyectos se van incorporando más personas, más líderes. Entonces, pero hagámoslo. Las iglesias que no tienen proyectos, a veces decimos que no podemos comparar con una empresa, pero al final de cuentas es una empresa la cual tiene que ser productiva, tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz. ¿Le ha pasado que se van miembros de la iglesia? A todos. ¿Por qué se van? Podemos culpar a quien quiera. Normalmente el diablo es el que sale como culpable, ¿verdad? Pero hasta dónde yo como líder, a dónde yo como autoridad soy responsable. ¿Hasta dónde yo? Es común que le echamos la culpa a los demás. Supervisar el progreso con regularidad. Estoy en la siguiente. Solicitemos periódicamente actualización a los colaboradores para monitorear el proceso de cada tarea delegada. O sea, el acompañamiento y el seguimiento. O sea, ya decíamos, ¿cuál fue el paso? Primero detectamos el problema, ya lo aprendimos hace un rato, detectamos el problema. Una vez que ya detecté el problema, hago un plan de mejora, un plan para tratar el problema. Y una vez que ya tengo el plan, lo pongo en marcha. Lo ponemos en marcha y una vez que ya está en marcha hay que darle seguimiento. Hay que irlo supervisando y eso funciona en cualquier área. Le damos seguimiento para que pueda tener eficiencia y eficacia y productividad. Y al final, algo bien importante, la rendición de cuentas. Es posible que deseemos programar reuniones periódicas con los colaboradores para obtener más detalles sobre las tareas de las cuales son responsables. O sea, hablamos de la rendición de cuentas. O sea, hablamos de darle seguimiento. O sea, hazlo y tú a ver cómo le haces. Ese es asunto tuyo. No, tenemos que siempre acompañarles en todo proceso, en toda... ¿qué es lo que piensas hacer? ¿A dónde te llevas? ¿Cómo vas? Al mismo tiempo, una plática de animarlos, una plática de alentarlos, una plática de orientarlos. Al monitorear el progreso a lo largo del camino, podemos proporcionar correcciones u orientaciones según sea necesario y garantizar la finalización oportuna de cada tarea. Esto es bien importante. Por eso el seguimiento, por eso el acompañamiento, seguimiento en todo lo planeado, en todo proyecto que nosotros deleguemos a alguien más, tenemos que darle seguimiento y acompañamiento. Por dos razones, aquí dice una, para orientarlos, si no ellos van a terminar tomando decisiones diferentes a las que nosotros queremos, pero también sirven para garantizar que llegue al final de ese proyecto. Este paso también nos permite permanecer disponibles en caso de que surjan preguntas o inquietudes. O sea, siempre va a haber inquietudes, a veces los planes no son como nosotros queremos, a veces no, por alguna u otra razón, pero bueno, eso implica que estamos atentos a las sugerencias de los demás. Y abra su corazón, hermano, abra su corazón. Todos de una u otra manera tienen buenas ideas, escúchenlas, pónganlas en la mano de Dios y hagan un buen plan de trabajo sobre esas ideas que tienen. Y bueno, por último dice, practicar la rendición de cuentas. Esto es bien importante, practicar la rendición de cuentas. Dice, evaluemos la calidad del trabajo para asegurarnos de que los miembros del equipo lo completen correctamente. No solamente es terminarlo, sino que sea completo y correcto. Eso garantiza, eso es eficiente y eficacia. ¿Cómo se llama el título general del seminario? Un modelo eficaz de liderazgo. Miren, nosotros podemos aprender día a día. Yo creo que ahorita sí estamos aprendiendo. Tal vez algo esto ya lo sabíamos, pero si no lo ponemos en práctica, no funciona. No funciona. Entonces, hace unos días, bueno, hace muchos días,
se acercó un maestro de música y se me ocurrió decirle que yo ya sabía tocar algunas notas. Y no, pues me puso unos cantos muy tremendos que dije, no, pues es que apenas estoy aprendiendo, pues entonces ¿cómo me dices que ya sabías? Y pues no, yo doy por hecho de que ya lo sé. No, es que ya lo sé, ya no necesito aprender nada más. Bueno, si ya lo sabes, ponlo en práctica. Empieza a trabajar con la delegación de autoridad. Ya tuvimos un seminario explícito sobre cómo buscar a quién delegar responsabilidad. ¿Cuántas iglesias, cuántos grupos, cuántas organizaciones se han perdido por falta de liderazgo? Entonces, ¿por qué? Porque no hay una buena delegación. Tenemos que aprender a delegar responsabilidades, buscar a quién delegar. Yo, pastor, yo tengo que tener siempre a mis líderes. Listo, si no estoy yo, también se llama Miguelito, está mi hermano Cario, está mi hermana Adriana. No, hermano Miguel no va a venir, está mi hermana Adriana, o sea, tiene toda la confianza. Amén. El hermano, y bueno, están los líderes. En un momento dado, no, el hermano Miguel va a estar en otra actividad, están ellos. Y tienen toda la autoridad para levantarse, pararse y rendir cuentas entregando el diezmo. Y las ofrendas. ¿Estamos bien? También. Para una delegación de autoridad temporal, este paso puede implicar un análisis único una vez que se completen las tareas. O sea, solamente es para esta actividad. O sea, que le quede claro a quien le delegué la autoridad. Solamente es para esto. No te quieras quedar para siempre. Tenemos el aniversario de la iglesia. Hermano, ¿te haces cargo de esta área? Sí, le delego la autoridad con el conocimiento de que terminando, ya se acabó el aniversario, tenemos la reunión de rendición de cuentas y gracias, ánimo, y si lo hizo bien, para otro posible evento lo volvemos a utilizar con esa, y funciona, que le quede claro, es que yo fui el que hizo esto y me quedo para siempre con ese puesto. Usted analice esa situación, si ve que le funcionó, pues lo puede volver a utilizar, si ve que no funcionó, pues fue una experiencia y bueno, pero practíquelo. Yo creo que alguna vez lo hemos practicado. Para una delegación de autoridad continua es posible que deseamos realizar revisiones de desempeño ocasionales para evaluar el trabajo del colaborador, ya sea positivo o negativo. Los comentarios deben ser siempre constructivos para ayudarlos a mejorar su trabajo y desarrollar sus habilidades. Si yo pienso dejar a una persona ya permanente, tengo que evaluar primeramente su desempeño. Tengo que evaluar, ya observé el desempeño. Miren, ahorita las personas que están allá afuera, estamos escuchando, les van a hacer un test donde van a evaluar para qué son la orientación vocacional, para qué es su vocación, en qué puedes emplearte, qué puedes hacer. Nosotros observamos, la observación es muy importante. Y luego la capacitación es más importante aún. Cuando el Señor Jesucristo fue buscando a todos a sus discípulos, yo tengo la seguridad que Él ya conocía a todos, porque eran de la región, de donde Él estaba. 30 años viviendo en ese rumbo, ya conocía a Pedro, a Juan y a todos los demás. Sin embargo, tenía que pulir sus habilidades, tenía que pulir sus características de ellos. Y entonces nosotros también tenemos muchos líderes, muchas personas que tienen ciertas habilidades, ciertas características, tenemos que practicar y pulirlas y enseñarles. ¿Para qué? Para que mejoren su trabajo y sobre todo desarrollen habilidades. Eso es bien importante. Y terminamos con esto. Estos pasos ayudan a crear expectativas claras durante la transferencia de la autoridad en la iglesia. Cada uno de los colaboradores debe comprender con precisión cuánto control tiene sobre el proyecto y qué esperamos de ellos. A cambio, debemos proporcionar comentarios honestos sobre su desempeño para que el colaborador pueda reconocer sus fortalezas y mejorar sus proyectos futuros. El uso de estos métodos para transferir autoridad crea una relación de rentabilidad mutua entre nosotros y los miembros de nuestro equipo. Si cometió errores, ¿qué tengo que hacer? Animarle. Ánimo. Lo hiciste, hubo algunas fallas, pero bueno,
Si hacemos comentarios negativos, entonces hacia él, y sobre todo si no se lo hacemos a él el comentario, entonces en lugar de causar, en lugar de buscar un buen líder, estamos creando frustraciones en ellos, y son los que terminan yéndose de la iglesia, heridos, lastimados. Entonces, desde un principio, cuando nosotros vamos a delegar la autoridad, tenemos que tener esa visión de saber quién, para evitar ese tipo de situaciones. Pero se da el caso de que no cumplió con las expectativas, el comentario que le tengo que hacer, ánimo, sea honesto con el comentario, nos dice aquí, seamos honestos, no le voy a decir estuvo excelente, estuvo bien, muy bien, puedes mejorarlo para la próxima, claro que sí, vamos a echarle ganas y ánimo, y voy a orar por ti para que Dios te siga dando la pasión y la visión y la unción y la acción y todo lo que tenga que darte para que puedas desarrollar las cosas bien. Entonces, si se equivoca, no pasa nada. Por eso, dependiendo la cantidad de autoridad que delegue, pues eso es lo que esperamos de cada uno de ellos. Entonces, no pasa nada. Si bien se puede liberar tiempo delegando una tarea a otra persona, nuestro colaborador también puede asumir nuevas responsabilidades, lo que puede aumentar su valor en el lugar del trabajo. La delegación de autoridad posee grandes beneficios. Entonces, eso es algo. Entonces, nosotros, pues, si yo delego, tengo la oportunidad